La figura del jefe de Estado siempre ha tenido una consideración muy especial, no solamente en las antiguas civilizaciones teocráticas, donde la figura del soberano era unificada con la figura divina, sino inclusive hasta nuestros tiempos. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, con el inicio del constitucionalismo, el mundo queda en estupor tras la ejecución del monarca francés Luis XVI, y es que, a pesar de que la primera constitución francesa del 3 de septiembre de 1791 señalaba que la persona del rey era una persona intocable, era una persona sagrada, a pesar de ello fue guillotinado. Ya más adelante, en el siglo XX, la figura del monarca Alfonso XIII de España fue procesado y derrocado por la Segunda República Española. En América Latina la historia no es muy distinta. Tanto Rojas Pinilla en Venezuela en 1957 como Pérez Jiménez en Colombia, previa extradición de Estados Unidos en 1958, son claros ejemplos de mandatarios, de gobernantes que fueron procesados y derrocados. Ya en el siglo XXI, los últimos 5 presidentes que han sido elegidos democráticamente en el Perú pasan por procesos y en algunos casos por situaciones lamentables. De los 5 últimos presidentes, insisto, 2 se encuentran privados de su libertad, uno ya con sentencia y el otro con una detención preventiva en Estados Unidos. Otros 2 están siendo procesados, pero que también han pasado por diferentes periodos por prisiones preventivas, y un quinto que cuando iba a ser detenido optó por el suicidio. Sin embargo, eso es el Perú. Pero si uno mira hacia el sur, en Bolivia tenemos un presidente asilado, en Argentina tenemos exgobernantes procesados, miramos hacia el oriente y encontramos a Brasil, también con gobernantes que han estado privados de su libertad, y si miramos hacia el norte, la situación de Colombia no es del todo distinta. Es más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene una amenaza de impeachment. Entonces, este gran giro, este gran cambio que se ha dado, no solamente con los mandatarios, sino con los altos funcionarios de los países que son procesados y sancionados, merecen ponerle la lupa en esta tribuna constitucional. Soy Guido Aguila Grados y esta es la entrega número 101 de Tribuna Constitucional. El impeachment, el juicio político y el antejuicio, esta vez desde uno de los pulmones de la capital peruana, el Parque Castilla, en el Lince. Sean todos bienvenidos. La figura del impeachment es una figura que pertenece al derecho inglés. En efecto, nace en Inglaterra en 1376 con el monarca Eduardo III y está siempre ligado al juicio político, más no al antejuicio. El antejuicio más bien pertenece a la Francia post-revolucionaria, cuando se quiere procesar a los ministros. Sin embargo, ¿dónde viene que de alguna manera se junten y se confundan hoy en la normatividad peruana el juicio político y el antejuicio? Es que justamente se ha tenido durante mucho tiempo muy poco conocimiento del mismo. Es más, el artículo número 89 del reglamento del Congreso de la República habla del antejuicio político. Pareciera que va fusionando las dos instituciones y son totalmente distintas. Su nombre es por demás sugerente. En el caso del juicio político, el Congreso funge de labor jurisdiccional para establecer una sanción subjetiva, una razón política para apartar por razones morales o políticas al funcionario del poder. Y en cambio, en el antejuicio, nuevamente el nombre es muy sugerente, es una suerte de antesala de un proceso penal. Insisto, el impeachment está relacionado al juicio político, sin embargo, pareciera que acá en el Perú se ha juntado ambas. Es más, el Tribunal Constitucional, en su interpretación, señala que ambas instituciones nacen del impeachment, pero que tienen un parecido, el control parlamentario, pero tienen características distintas. En efecto, cuando nosotros hablamos del juicio político y hablamos de el antejuicio, tienen características similares. La primera de ellas, que están destinados a todos aquellos funcionarios que están protegidos por una suerte de inmunidad. En el caso del Poder Ejecutivo, el presidente de la República y los ministros. En el caso del Poder Legislativo, los congresistas. En el caso del Poder Judicial, los jueces supremos. Y en el caso de los órganos constitucionales autónomos, son los fiscales supremos, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ex Consejo Nacional de la Magistratura, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República.
Además de ello, el juicio político y el antejuicio también se asemejan porque todo inicia con una denuncia constitucional. Luego esta denuncia constitucional es elevada a el cargo de acusación constitucional. ¿Quién determina si debe o no debe haber una acusación constitucional? Pasa por 3 estamentos. El primero, la subcomisión de acusaciones constitucionales. Luego pasa a la comisión permanente y luego ese informe se determina en votación ya al pleno del Congreso. En el caso del antejuicio político, lo único que se requiere es una mayoría sobrecalificada, esto es, los 2/3 más 1 del número legal de congresistas. Más bien, en el caso del antejuicio, lo que se requiere es una mayoría simplemente calificada, esto es, la mitad más 1 del voto del número legal de congresistas. Sin embargo, recordemos la diferencia. En el caso del juicio político es por una infracción constitucional, que además tiene el hecho de no estar regulada dentro del ordenamiento jurídico nacional. Ni la Constitución ni el reglamento del Congreso regula cuáles son esas infracciones constitucionales. Lo que tenemos, lo más cercano, es lo que ha desarrollado el Tribunal Constitucional. En efecto, ante la ausencia de un desarrollo constitucional de la infracción constitucional, el tribunal, en la sentencia 3593 del año 2006, proceso de amparo, Luz Salgado Rubianes y Carmen Lozada de Gamboa, ha propuesto las siguientes infracciones constitucionales. Primero, deberes hacia el Estado y la nación, como por ejemplo la rebelión o sedición de una autoridad para arrogarse un poder del Estado elegido por el pueblo. Segundo, el régimen tributario y presupuestal. El ejemplo sería el decreto de urgencia, dar un decreto de urgencia en materia tributaria. En tercer lugar, lo referido a la estructura del Estado. Por ejemplo, en el ámbito legislativo, la disposición del ingreso de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales al hemiciclo del Congreso sin autorización del presidente de este poder del Estado. Y a nivel ejecutivo, la inconcurrencia de un ministro cuando el Congreso lo llama para interpelarlo. Por último, durante los regímenes de excepción, el ejemplo sería la declaración de un estado de emergencia por plazo indeterminado, contrario a lo que señala la Constitución. Si finalmente el Pleno del Congreso encuentra que ha habido una infracción constitucional, que hay responsabilidad política, puede imponer 3 tipos de sanciones. En primer lugar, una suspensión hasta por 120 días. En segundo lugar, la destitución o el desafuero del cargo. Y en tercer lugar, la inhabilitación política de hasta por 10 años. Más bien, ya en el caso de lo que viene a ser el antejuicio, se da por delitos. En este caso sí se encuentran tipificados estos delitos en el Código Penal. Y atención, deben ser delitos de función. Porque si se tratara de delitos comunes, como un homicidio, como una violación sexual, algo que nada tiene que ver con la función, entonces simplemente el Pleno del Congreso acuerda levantarle el fuero a esa autoridad. Pero si se tratara de delitos de función, entonces, nuevamente, pasando por los 3 filtros, su comisión de acusaciones constitucionales, comisión permanente y por último el Pleno del Congreso, determinan una acusación constitucional. Esa acusación constitucional la toma el fiscal de la Nación, sin que pueda salirse de los parámetros de lo señalado por el Congreso. Y el fiscal de la Nación procede a iniciar proceso penal ante la Corte Suprema, que se divide la misma Corte Suprema en 2 instancias. Generalmente la primera instancia es una sala transitoria y la segunda instancia es una sala permanente. En caso de que terminado el proceso el funcionario sea absuelto, le son repuestos todos sus derechos civiles. Hasta el siglo pasado, el término political questions refería a situaciones políticas que no debían de ser judicializadas, es decir, se entendía que por su origen político, donde predominaba lo subjetivo, lo pasional, lo febril, la cuestión de oportunidad, no debían de ser controladas. Ya en el siglo XXI, la justicia constitucional de muchos países ha reiterado que en un Estado constitucional de derecho no puedan haber islas sin control constitucional. Por ello, cuando se desarrolla el impeachment, nosotros hemos reconocido, al menos en sede nacional, 4 errores que se cometen respecto a que, siendo una institución de carácter político, no se respetan cuestiones básicas en lo jurídico. La primera de ellas, como no, el debido procedimiento parlamentario. Esto es, señores, que
en sede parlamentaria se extienden también los efectos de lo que se llama el debido proceso. En este texto, llamado el caso Alan García versus el Congreso, el abogado Wilber Medina Bárcena narra, y también se pueden ver el expediente, cómo, habiendo seguramente preguntas muy interesantes, cuestiones que esclarecer de parte del expresidente Alan García, no se llega a realizar justamente por el atropello, por el abuso, por la arbitrariedad con que la megacomisión congresal lleva adelante el tema. Otro error mayúsculo que se comete es el que tiene que ver con la infracción constitucional. Es decir, para que exista el antejuicio, tiene que haber una infracción constitucional, sin embargo no está desarrollada. No tenemos. Tanto Valentín Paniagua Corazao como Enrique Bernales Ballesteros señalan ambos que de no haber exactamente cuáles son esas infracciones constitucionales, por lo tanto no debería de existir juicio político, porque tiene la misma garantía del derecho penal tratándose de un derecho sancionador, esta vez en sede parlamentaria. En tercer lugar, se encuentra el desconocimiento de una institución como la inmunidad, esta que tienen las altas autoridades y los mismos congresistas. Hoy, que estamos en una campaña electoral para el Congreso en el Perú, se ve que algunos candidatos ofrecen la eliminación de la inmunidad, como si se tratara de un privilegio, de una prerrogativa sin sentido de lo más poderoso. No es así. La inmunidad es una garantía institucional, esto es, de no haber esta inmunidad, cualquiera de los altos funcionarios, como quiera que tienen una labor trascendente, puede ser sujeto de una serie de permanentes denuncias que le impidan cumplir a cabalidad su función. No se trata de un privilegio, sino, insisto, de una garantía institucional. Y por último, lo referente a la denuncia constitucional. Esto es, la propia Constitución señala que una denuncia constitucional tiene que ser establecida por el fiscal de la Nación, los congresistas o la persona agraviada. Sin embargo, esto que ocurre muchas veces es que presenta algún otro funcionario, por ejemplo, el procurador del Estado, por lo tanto debería declararla sin procedencia. Sin embargo, un congresista hace suya la denuncia y sin conocimiento de causa la presenta. Una suerte de fraude a la ley, muchas veces llevado por el remolino de las pasiones o el remolino político, que no debe ser. Porque, señores, si bien es cierto el Congreso es una sede parlamentaria, el impeachment se lleva adelante allí, sin embargo, es también el lugar, el crisol, donde nace toda la legalidad y el desarrollo constitucional. Como hemos podido ver, la línea divisoria, la línea fronteriza entre la política y la justicia, entre el carácter subjetivo y objetivo que se tiene en el impeachment, es muy poco nítida. Es más, pareciera que el gran debate que se diera a mediados del siglo XX entre Carl Schmitt y Hans Kelsen acerca de quién debía ser el guardián de la Constitución, es decir, si estamos ante una judicialización de la política o una politización de la justicia, sigue en pie. Esto seguramente en entregas posteriores merecerá seguir poniéndole atención. Por ahora estamos concluyendo y más bien los invitamos no solamente a suscribirse, no solamente a difundir, sino que además los invitamos a la siguiente entrega, la número 102, la que versará sobre el proceso constitucional de cumplimiento. Muchísimas gracias. Con su permiso.